Antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal para escuchar más historias reales como esta. Esta historia fue enviada por una de nuestras oyentes. Los nombres han sido cambiados para proteger su privacidad. Llevo más de 30 años cuidando de todos, sin pensar nunca en mí. Mi esposo, mis hijos, la casa, el trabajo. Siempre había algo más urgente que hacer, algo más importante en lo que enfocarme. Nunca me di permiso para estar en primer lugar. A lo largo de los años, escuché muchas veces la misma frase: tienes que cuidar de ti misma. Pero en mi mente esas palabras eran solo eso, palabras vacías. ¿Cómo iba a pensar en mí, cuando había tantas cosas que hacer? El amor, el cariño o la responsabilidad de ser madre, esposa, trabajadora, me llenaban completamente. Me convencí de que mi propósito era dar todo por los demás. Así, con el tiempo, fui perdiendo pedacitos de mí misma. Mis sueños, mis deseos, mis necesidades se fueron quedando atrás. Cuando termine esto, me decía. Cuando los niños crezcan, pensaba. Pero cuando miré atrás, me di cuenta de que todo lo que había dejado para después ya no existía. Fue hace un año cuando mi salud empezó a fallar. Primero fueron dolores constantes en el cuerpo, luego una fatiga que no se iba, y finalmente la ansiedad. La mujer que siempre había sido el pilar de la familia, ahora se encontraba agotada, sin energía, con la sensación de que se desmoronaba por dentro. Fui al médico y aunque la respuesta fue más o menos lo que esperaba, no me preparé para escuchar que mis años de descuidarme a mí misma me estaban pasando factura. El estrés, la falta de descanso, el no saber decir no habían dejado huellas profundas en mi cuerpo. El médico me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. Si no aprende a poner límites, si no empieza a cuidar de su bienestar, no estará aquí para cuidar de los demás. Esa frase me golpeó con tanta fuerza, que me quedé en silencio durante minutos. Nunca había pensado que en todo este tiempo, había sido yo quien estaba fallando a mi familia. Al no cuidarme, al no ponerme en primer lugar, no solo estaba ignorando mis propias necesidades, sino que también estaba dejando que mis seres queridos dependieran de una mujer vacía por dentro. El cambio no fue fácil. Tener 55 años y comenzar a cambiar hábitos no es algo sencillo. Me costó tiempo aprender a decir no, a reconocer que tenía derecho a descansar, a pedir ayuda, a ser escuchada. Pero lo que más me dolió fue ver que mis hijos ya no necesitaban que los cuidara como antes. Ellos ya eran adultos. Mi marido también tenía sus propias cosas. Y cuando finalmente intenté recuperar mi vida, me di cuenta de que no era solo mi salud lo que había perdido. Había perdido mi identidad. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió cuando me di cuenta de lo que había hecho. Fue un día común, uno de esos en los que me levanté temprano, como siempre, para preparar el desayuno y ponerme al día con todo lo que había quedado pendiente de la semana pasada. Pero esa mañana sentí algo que no había sentido antes, un agotamiento profundo, una fatiga que no desaparecía, a pesar de haber dormido más horas de lo habitual. Pensé que era normal. Después de todo, tengo 55 años. La gente me decía que eso era lo que pasaba con la edad. Pero en el fondo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Me costaba levantarme de la cama, me costaba concentrarme en el trabajo y lo peor de todo, me sentía vacía, como si todo lo que había hecho en mi vida ya no tuviera sentido. Lo primero que hice fue ir al médico. Como siempre, me preocupaba más lo que los demás pensaran de mí que lo que realmente me pasaba. Así que me puse una máscara de todo está bien mientras hablaba con el doctor. Pero la realidad era otra. Después de algunos exámenes, el diagnóstico fue claro: estrés crónico, agotamiento extremo y ansiedad. Me dijo que si no cambiaba mis hábitos, mi salud se seguiría deteriorando, y no estaba segura de que eso no afectara mi corazón. Esa tarde, al regresar a casa, vi a mi esposo y mis hijos como si fueran extraños. Ya no podía ver todo lo que había dejado pasar. Mi marido estaba mirando la televisión como siempre y mis hijos, aunque adultos ya, seguían viviendo sus vidas sin que yo tuviera que intervenir. El nido estaba vacío, no porque ellos se fueran, sino porque yo me había vaciado por dentro. Y lo peor es que me di cuenta de que yo ya no sabía quién era fuera de mi papel de madre, esposa y trabajadora. Ese día me senté sola en el jardín, rodeada de flores que siempre había cuidado con tanto amor. Sentí una tristeza profunda, como si hubiese perdido no solo mi energía,
sino mi razón de ser. Pensé en todos esos momentos que había dejado ir, todas las pequeñas cosas que había postergado porque siempre había algo más urgente. Las vacaciones que nunca tomé, las cenas que no preparé para mí, las tardes que pasé atendiendo todo y a todos, menos a mí misma. Me di cuenta de que no me había permitido ser feliz. Siempre había creído que si me sacrificaba por los demás, encontraría la satisfacción, el sentido de mi vida. Pero ese día entendí algo doloroso: el sacrificio constante sin cuidar de ti misma, te va despojando de lo que eres. No podía seguir viviendo solo para complacer a los demás. Ya era hora de pensar en mí. Recuerdo que esa noche tomé una decisión. Decidí comenzar a cambiar, aunque sabía que sería difícil. No tenía idea de por dónde empezar, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Sabía que la ansiedad y el cansancio no desaparecerían con un simple descanso o una noche de sueño largo. Tenía que cambiar mi vida, mi enfoque, mis prioridades. Y lo primero que hice fue darme permiso para reconocer mis propias necesidades. A la mañana siguiente le pedí a mi esposo que me escuchara. Le expliqué que aunque había sido la mujer fuerte de la familia durante tanto tiempo, ahora necesitaba su apoyo. Necesitaba que me ayudara a encontrar un equilibrio, a hacer espacio para mí misma en nuestras vidas. Al principio, él no entendió. Estaba tan acostumbrado a ver que todo estaba bajo control, que no supo cómo reaccionar. Pero yo no iba a rendirme. Empecé a poner límites. No aceptaba más compromisos laborales fuera de mis horas establecidas. Comencé a hacer ejercicio, algo que había olvidado hacía años. Y lo más importante, comencé a darme permiso para descansar. Empecé a salir con amigas, a retomar viejos pasatiempos que había dejado atrás, como leer y pintar. Aún no he logrado todo lo que quiero. Mi camino hacia el cambio está apenas comenzando, pero he aprendido algo fundamental: no puedes dar lo mejor de ti a los demás si no te das lo mejor a ti misma primero. Hoy, aunque sigo siendo madre y esposa, me estoy reconociendo como mujer, como persona, como alguien que tiene derecho a ser feliz y cuidar de sí misma. Y aunque a veces me siento culpable, me recuerdo que no estoy siendo egoísta. Estoy aprendiendo a ser la mejor versión de mí misma para todos los que amo. Al principio, no fue fácil. Después de toda una vida sin cuidarme, de hacer todo por los demás, empezar a poner límites parecía un lujo del que no podía disfrutar. Pero en el fondo sabía que era la única manera de salvarme a mí misma, para poder seguir siendo la mujer, madre y esposa que siempre quise ser. El primer paso fue reconocer que yo no era responsable de la felicidad de todos. Mi esposo y mis hijos, aunque los amaba profundamente, no podían seguir siendo el centro de mi vida. Ya no podía seguir olvidándome de mí, de mis propias pasiones y deseos. Lo que más me costó fue entender que no podía complacer a todos todo el tiempo. Siempre pensé que si satisfacía las expectativas de los demás, sería valorada, sería suficiente. Pero esa idea me había llevado a la fatiga, al agotamiento y, lo peor de todo, a la desconexión conmigo misma. Mi marido no entendió de inmediato. Estaba acostumbrado a que yo estuviera disponible todo el tiempo, y cuando comencé a poner límites, se sintió desconcertado. Las primeras semanas fueron complicadas. Hubo discusiones, malentendidos, y sentí que quizás me estaba alejando de él. Pero lo cierto es que estaba aprendiendo a cuidarme y a dejar que él también asumiera su parte de responsabilidades. No podía seguir siendo la única que cargaba con todo. A veces en las noches me despertaba con dudas, preguntándome si realmente estaba haciendo lo correcto, si no estaba siendo egoísta. Pero cuando veía mi reflejo en el espejo, veía a una mujer más tranquila, más centrada, más segura de sí misma. Mi relación con mis hijos también empezó a cambiar. Mi hija, que siempre había estado cerca de mí, me vio más serena. Empecé a hablar con ella de lo que me pasaba, de mis miedos y mis sueños. Ya no la veía como una niña que necesita ser cuidada, sino como una persona adulta con quien compartir mis pensamientos. De alguna forma, nuestra relación se volvió más profunda, más real. Empecé a comprender que ellos también necesitaban ver que yo era más que solo la madre o la esposa. Necesitaban ver que yo también tenía vida fuera de mis roles familiares. Por supuesto, no todo fue perfecto. Hubo momentos en los que la ansiedad volvía, cuando las preocupaciones me invadían, y pensaba que quizás no tenía derecho a ser feliz. Pero en esos momentos recordaba la conversación con el médico,
la que me dijo que si no cuidaba de mí misma, no podría cuidar de nadie más. Eso me dio fuerzas. Me di cuenta de que mi vida no iba a mejorar solo porque me preocupaba, sino porque tomaba decisiones activas para cambiar mi enfoque, mi rutina y mis hábitos. Lo siguiente que hice fue empezar a priorizar mi salud física y mental. Hice ejercicio, no porque quisiera perder peso o porque fuera una obligación, sino porque me hacía sentir bien. Volví a hacer las cosas que amaba, cosas simples como leer, pintar, caminar al aire libre. En ese tiempo descubrí que aunque mi vida había sido muy centrada en los demás, yo también tenía sueños, pasiones y deseos que había olvidado. Redescubrí mi amor por la pintura, algo que había dejado atrás por años. Me sentaba en mi rincón favorito de la casa con los pinceles y la paleta, y me sentía, por fin, completa. Mis días empezaron a cambiar. Ya no me despertaba con el peso de las responsabilidades, sino con el deseo de disfrutar del día. Empecé a compartir más tiempo con mi marido, aunque de una forma diferente. Ya no era solo sobre resolver problemas o hacer cosas por obligación. Aprendí a disfrutar de los momentos juntos sin expectativas. Y aunque a veces nos enfrentamos a dificultades, ahora las manejamos de una manera más madura, con un entendimiento mutuo de que ambos necesitamos cuidar nuestra salud emocional. Por supuesto, sigo en el proceso de aprender a poner límites y cuidar de mí misma. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, y reconozco que me queda mucho por hacer. Pero lo que más me ha enseñado este proceso es que no es egoísta dedicar tiempo a cuidarse a uno mismo, sino necesario. Para poder dar lo mejor de ti a los demás, tienes que estar bien primero. Y hoy me siento más viva que nunca, más conectada conmigo misma y más preparada para enfrentar cualquier desafío que la vida me traiga. Al pasar los meses, los cambios que había hecho en mi vida comenzaron a dar frutos. Mi salud mejoró, la ansiedad disminuyó, y aunque había días difíciles, empecé a sentirme como si estuviera tomando las riendas de mi vida de nuevo. Lo que más me sorprendió fue que al cuidar de mí misma, mi relación con los demás también mejoró. Mi relación con mi esposo pasó por una transformación. Al principio, como mencioné antes, él no entendía por qué necesitaba tanto tiempo para mí. Él estaba acostumbrado a la mujer que siempre estaba disponible, siempre dispuesta a ayudar, a hacer todo por él y por los niños. Pero cuando comencé a poner límites, se sintió perdido. Al principio pensé que esto sería el fin, que tal vez nuestros 30 años juntos se desmoronaban. Pero poco a poco, él empezó a entender mi necesidad de espacio y tiempo para mí. Nos sentábamos juntos no por obligación, sino por el deseo de estar en compañía del otro. Ya no había discusiones constantes sobre las responsabilidades del hogar o el trabajo. En lugar de eso, comenzamos a disfrutar de las pequeñas cosas, como ver una película en silencio o tomar un café juntos en las tardes. Volvimos a ser compañeros, y aunque no todo fue perfecto, sentí que nuestra relación estaba más equilibrada y sana que nunca. Con mis hijos también pasaron cosas interesantes. Al principio me preocupaba que los estuviera alejando, que al empezar a ponerme en primer lugar, ellos se sintieran abandonados. Pero lo que descubrí fue que cuando empecé a cuidar de mí misma, ellos también aprendieron a cuidar de ellos mismos. Mi hija, que siempre había dependido mucho de mí, empezó a tomar más responsabilidades, tanto en la casa como en su vida personal. Ahora, cuando tenemos conversaciones, ya no es solo sobre lo que necesita, sino también sobre lo que estamos viviendo ambas. Lo que más me sorprendió fue cómo mejoraron mis relaciones con mis amigas. Durante años me había alejado de ellas. El trabajo, la familia y la vida diaria me habían arrastrado a un punto en que ya no tenía tiempo ni energía para mantener esas conexiones. Pero cuando comencé a cuidar de mí misma, descubrí que volví a sentir la necesidad de estar con ellas, de reír, compartir experiencias y disfrutar de esos momentos de amistad que me habían dado tanta felicidad en el pasado. Recuperé mis relaciones personales, y eso me hizo sentirme más completa. Por supuesto, no todo fue sencillo. Hubo momentos de culpa. A veces pensaba que no estaba haciendo lo suficiente para mis hijos, o que mi marido necesitaba más atención. Pero ahora entiendo que la clave del equilibrio está en encontrar el justo medio. No se trata de ser perfecta, sino de saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Cuando te das permiso para ser tú misma, sin sentirte culpable por querer un espacio propio, las cosas empiezan a fluir de una manera mucho más natural. Mi salud sigue siendo una prioridad. Ahora, cuando me siento cansada, me doy permiso para descansar.
Cuando me siento estresada, busco momentos para desconectar y hacer algo que me relaje. Volví a hacer ejercicio, no por obligación, sino porque me siento bien al hacerlo. También volví a comer de forma más saludable, porque entendí que mi cuerpo necesita estar bien para que yo pueda seguir adelante. Lo más importante que aprendí es que no puedo cuidar de los demás si no me cuido a mí misma. Este camino ha sido largo y a veces doloroso, pero también me ha dado un sentido de propósito y satisfacción que nunca había experimentado antes. Ahora sé que mi bienestar es tan importante como el de los demás. Mi vida ya no está llena de sacrificios constantes. Ya no me pierdo en las necesidades de los demás, sino que también reconozco las mías. Y lo más bonito de todo es que al ponerme en primer lugar, no he perdido a los que amo. Al contrario, los he ganado de una manera más sana, más plena. Esta historia es un recordatorio de que aunque la vida a veces nos arrastra a poner a los demás antes que a nosotros mismos, siempre hay una oportunidad para recuperar el equilibrio. Aprender a cuidar de uno mismo no es egoísmo, es esencial para poder seguir amando y cuidando a los demás.